buenas, estamos aquí en Americanas Maneras. Yo soy Samantha, tu amiga americana en Sevilla, y hoy vamos a hablar de tu madre y la mía y cómo son diferentes. Todos conocemos los superpoderes que poseen todas las madres de todo el mundo. Encontrar en 2 segundos lo que tú llevas buscando 2 días. Hacerte callar con una mirada. Enterarse de lo que hiciste anoche y con quién estás saliendo a escondidas. Charlar con todo el mundo. Lo básico. Muy bien, pues la madre española tiene algunos rasgos que la distinguen de todas las demás madres, especialmente de las madres americanas. Si le das al like y subscribe, te digo exactamente cuáles son esos rasgos. La madre española es una diosa doméstica. Incluso las madres que trabajan saben hacer todo lo que hay que saber hacer en una casa. Parece que todas han ido a algún tipo de finishing school para ver cómo ser la dama perfecta. La ama de casa perfecta. Pueden hacer todos los platos típicos españoles, las albóndigas, el puchero, bacalao dorito. Te preparan absolutamente todo a la perfección. No sé cómo lo hacen. Y además saben que hay que poner aperitivo, entrante, el primero y segundo plato, y luego el postre, y luego el café. Y todas hacen la misma tarta de galletas María. Planchan la ropa y hasta planchan las sábanas. Saben quitar mancha de cualquier tipo. Yo no sé dónde está ese Hogwarts para las madres españolas, pero quiero que me inviten. Yo me apuntaría. No sé si va a llegar una carta o no. Es que, no sé, todas saben exactamente lo mismo. No existe la distinción entre la madre trabajadora y la madre que la ama de casa, porque todas hacen todo. O sea que la madre española arropa a sus hijos en capas, muchas capas de punto. Los bebés españoles, o puede que sea solamente los bebés en Sevilla, no sé, me lo tenéis que decir en los comentarios, llevan mucho conjunto de punto. Van vestidos de pie a cabeza en ropa de punto, hecho a mano así, de punto, este es punto. Gorritas, chalecos, mallitas, botines. Y si hace calor fuera, pues un mono de punto o un body de punto. Da igual, siempre es época de punto. Es adorable. A algunos les parece un poco ridículo, pero en mi opinión, ¿para qué tener un bebé si no puede vestirlo como un muñeco? Yo lo veo así. Algunas de fotos que estáis viendo aquí son de la cuenta de Instagram de PassionNet, de Mamen, que es la hija de mi madre española, la mujer con la que vivía cuando vine aquí a estudiar, Carmen. Mamen hace todo a mano y queda precioso. Además da clases de punto. El vídeo no está patrocinado ni nada, sino que yo quería utilizar sus fotos y es una mujer maravillosa, una madre maravillosa. Síguela en Instagram para ver más de lo que estoy hablando y para ver un montón de bebés muy achuchables. Y seguidme a mí en Instagram para ver mis conjuntos de punto, que va a ser lo único que voy a llevar este otoño. La madre española te protege de los elementos. Cada vez que vayas a salir a la calle, la madre española está ahí habiendo leído el almanaque ancestral y según cómo vaya vestido te dice: ponte una Rebeca, ponte una gorra, ponte una bufanda, que tienes el pecho aire, sécate el pelo, anda, que vas a coger frío, llévate paraguas, que da lluvia, si estás sentado fuera en una mesa, quítate la cabeza del sol, que te vas a marear, abrígate más, que te vas a resfriar. La madre española tiene unos niños mimados y consentidos. Si vives en la casa de una madre española, bendita sea tu alma, no vas a tener que levantar ni un precioso dedo de esa mano tan tierna que tienes, porque la madre española hace todo por ti. La madre española se encarga de todo. La comida, los platos, la colada, la limpieza, la compra. Hasta hay madres de hombres ya adultos que le quitan la piel del pescado. Son casos extremos, no te lo tomes a mal. Una diferencia es que aquí en muchas familias no existe la idea de qué hacer es para que los niños vayan aprendiendo cómo es o qué es lo que hay que hacer para llevar una casa. A mí, cuando yo empecé primero de eso, mi madre me cogió y me llevó a la lavadora y me dijo: así, asá, ya tú te lavas la ropa, ya no te lavo la ropa. Yo tenía que lavarme, que limpiarme el cuarto de baño, tenía que sacar la basura. Y eso antes de primero de eso en primaria. Pero no es que los niños sean flojos ni nada, sino que la madre española no quiere que sus niños hagan nada. La madre española trata a sus niños como unos polluelos, como yo a mis gatitos.
Si el polluelo no quiere tomate, pues toma un gazpacho sin tomate, cariño. Si no quiere hacer la cama, pues por obra de magia está hecha cuando llegue el polluelo a casa. A lo mejor debería de exigir un poco más a su niño y poder relajarse un poco más. Y hemos llegado al último rasgo de la mamá española. ¿Y tú qué crees que va a ser? Así es, amigo, los tuppers. Los tuppers son el rasgo que más distingue la madre española de sus hermanas madres de otras naciones. Tú, siendo hijo o nuero de una madre española, seguramente tengas uno de sus tuppers en tu cocina ahora mismo. Dime si es verdad o no. Es que hay tuppers para cuando te vayas a la universidad, para cuando te vayas a la playa, para tu novia, para volver a tu casa después de pasarte por la casa de tus padres a comer, para cuando tu madre se va de viaje y tú te quedas solo en casa, para esa fiesta que tienes que traer algo y no te da tiempo a hacer nada. O sea que no sé si es que en los bautizos regalan tuppers, como un carro de tuppers a las madres nuevas, pero es que yo no me veo con tuppers suficiente para ser madre. Si tú tienes una madre, una suegra española, deja tu comentario y dime si encaja en el perfil de una madre española. Y si tu madre no es española, ¿ella hace algunas de esas cosas? ¿O hace todo de manera muy distinta? Bueno, a debatirlo ahí abajo, ¿vale? Y chicos, dale a esa mujer un abrazo muy fuerte, porque esas madres merecen todo nuestro cariño y aprecio por todo lo que hacen cada día. Muchos besos a mi madre y a mi suegra, que tengo lo mejor de ambas culturas. Os quiero mucho. Gracias a todos por ver el vídeo. Un besito. Hasta luego.